Nadie esperaba que una frase tan corta, dicha con aparente serenidad, fuera a desatar una tormenta mediática de tal calibre, pero cuando Mar Flores pronunció ese "eso ya lo dejó clarísimo", el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito y dejó claro que detrás de sus palabras había mucho más de lo que se estaba diciendo en voz alta. Desde ese instante, el foco se desplazó de manera inevitable hacia Carlo Costancia padre, un hombre que hasta entonces se movía en un segundo plano pero que, de pronto, se vio situado en el centro de una advertencia pública tan elegante como firme, tan medida como contundente. Mar Flores no es una mujer que improvise. Cada gesto suyo, cada silencio, cada palabra elegida parece formar parte de un equilibrio cuidadosamente construido a lo largo de décadas de exposición pública. Por eso, cuando decide hablar, y sobre todo cuando decide advertir, nadie duda de que hay un motivo de peso detrás. La escena no fue grandilocuente, no hubo aspavientos ni dramatismos innecesarios. Fue, precisamente, esa calma casi quirúrgica la que hizo que el mensaje resonara con más fuerza. Porque en el universo de las relaciones personales expuestas al escrutinio mediático, la serenidad suele ser el lenguaje de quienes tienen las ideas muy claras y no necesitan elevar la voz para ser escuchados. El contexto es clave para entender por qué ese mensaje ha generado tantas interpretaciones. Mar Flores, figura indiscutible del panorama social español, lleva años demostrando que ha aprendido a proteger su intimidad con una coraza que combina discreción y determinación. Su vida sentimental, sus relaciones familiares y su papel como madre han sido objeto de titulares, rumores y análisis constantes, pero ella ha sabido marcar límites. Límites que no siempre se ven, pero que se sienten. Y cuando esos límites parecen amenazados, Mar no duda en recordarlos, incluso si eso implica lanzar una advertencia clara y directa. Carlo Costancia padre, por su parte, no es ajeno al ruido mediático. Su apellido arrastra una historia compleja, marcada por altibajos, por luces y sombras que han ido conformando una narrativa pública intensa. Sin embargo, en esta ocasión, el foco no estaba en su pasado, sino en su presente y en la forma en la que sus acciones o palabras podían estar afectando a un entorno que Mar Flores considera sagrado, su familia. Porque, más allá de los nombres propios y de los titulares llamativos, el fondo de esta historia parece girar en torno a la protección, al respeto y a la necesidad de dejar claras ciertas líneas que no deben cruzarse. Cuando Mar dice "eso ya lo dejo clarísimo", no está improvisando una respuesta emocional. Está estableciendo una frontera. Es una frase que suena a punto final, a cierre de capítulo, a advertencia que no admite interpretaciones ambiguas. Y quizá por eso ha generado tanta conversación. Porque no se trata solo de lo que se dijo, sino de lo que se intuye que hay detrás. De las conversaciones previas, de los desencuentros silenciosos, de las tensiones que no siempre llegan a la superficie pero que, en algún momento, necesitan ser verbalizadas. El público, siempre ávido de detalles, ha intentado reconstruir el puzzle. ¿Qué ha llevado a Mar Flores a pronunciar esa frase? ¿Qué papel juega exactamente Carlo Costancia padre en esta historia? ¿Se trata de una cuestión familiar, de una intromisión, de una diferencia de criterios que ha ido creciendo con el tiempo? Las respuestas no son evidentes, y quizá nunca lo sean del todo. Pero lo que sí resulta evidente es que Mar ha decidido tomar la palabra para marcar su posición sin dejar espacio a la duda. Hay quienes interpretan el mensaje como una llamada al orden, una manera de decir hasta aquí sin necesidad de entrar en polémicas públicas. Otros lo ven como una defensa férrea de su hijo, de su entorno más cercano, frente a cualquier intento de interferencia externa. Y también están quienes creen que se trata de una advertencia preventiva, un recordatorio de que, aunque la exposición mediática forme parte de sus vidas, hay terrenos que no están abiertos a la opinión ni a la intervención de terceros. Lo interesante de todo esto es la forma en la que Mar Flores maneja el relato. No necesita dar nombres explícitos, no necesita detallar conflictos ni entrar en reproches. Le basta con una frase, con un tono, con una mirada que acompaña sus palabras. Esa economía del lenguaje es, en sí misma, una declaración de poder. Un poder que no se impone desde la agresividad, sino desde la claridad y la convicción. Carlo Costancia padre, mientras tanto, se encuentra en una posición delicada. Recibir un mensaje de advertencia público, aunque sea sutil, no es algo fácil de gestionar. Cualquier reacción puede ser interpretada, analizada y amplificada. El silencio puede parecer una admisión, una respuesta puede parecer un desafío, y una explicación puede abrir aún más el debate. En ese sentido, la advertencia de Mar no solo establece límites,
sino que también condiciona el terreno de juego comunicativo. Porque, una vez lanzado el mensaje, cualquier movimiento posterior se produce bajo la sombra de ese clarísimo que resuena como un eco persistente. Este episodio pone de manifiesto, una vez más, la complejidad de las relaciones personales cuando están expuestas al foco público. Lo que en privado podría resolverse con una conversación directa, en este contexto se convierte en un gesto medido, en una frase cuidadosamente elegida para transmitir un mensaje sin generar un incendio mediático incontrolable. Mar Flores parece haber entendido, mejor que nadie, cómo moverse en ese equilibrio inestable entre lo personal y lo público. No es la primera vez que demuestra esa habilidad. A lo largo de los años, ha sabido capear rumores, proteger a los suyos y mantener una imagen de mujer fuerte, consciente de su posición y de su responsabilidad. Esa fortaleza no siempre se traduce en dureza visible. A veces se manifiesta en la capacidad de decir lo justo y necesario en el momento adecuado. Y eso es, precisamente, lo que muchos han visto en esta advertencia a Carlo Costanza padre. El mensaje también invita a reflexionar sobre el papel de los padres, de las figuras de referencia, y sobre cómo sus palabras y acciones pueden tener un impacto profundo en las dinámicas familiares. Mar, como madre, ha dejado claro en numerosas ocasiones que la protección de su hijo es una prioridad absoluta. Cualquier cosa que perciba como una amenaza, una presión indebida o una falta de respeto, encontrará una respuesta. Y no una respuesta impulsiva, sino una respuesta pensada, medida y, por eso mismo, poderosa. En el trasfondo de esta historia hay emociones que no siempre se expresan abiertamente. Preocupación, quizá enfado contenido, tal vez cansancio de situaciones que se repiten. La advertencia suena al límite definitivo, a necesidad de poner orden antes de que las cosas se compliquen más. Y eso conecta con una idea que muchas personas, más allá de la fama, pueden comprender. Llega un momento en el que es necesario decir basta, aunque sea con una sola frase. La reacción del entorno mediático ha sido inmediata. Programas, tertulias y redes sociales se han llenado de interpretaciones, de teorías y de opiniones encontradas. Algunos aplauden la elegancia de Mar Flores, su forma de defender su postura sin caer en el enfrentamiento directo. Otros se preguntan si era necesario hacerlo público, si no habría sido mejor resolverlo en privado. Pero esa discusión, en el fondo, revela una tensión constante en la vida de los personajes públicos. La imposibilidad de separar completamente lo íntimo de lo visible. Para Mar, la visibilidad es un arma de doble filo. Le ha dado una voz, una plataforma desde la que puede enviar mensajes claros, pero también la expone a juicios constantes. Sin embargo, parece haber asumido ese riesgo con naturalidad. Cuando habla, sabe que será escuchada y analizada, y aún así decide hacerlo. Eso, para muchos, es una muestra de valentía y de coherencia. El silencio posterior a la advertencia también tiene su propio peso. No siempre es necesario añadir más palabras. A veces, el verdadero mensaje está en lo que no se dice después. En dejar que la frase repose, que se interprete, que cumpla su función sin necesidad de reiterarla. Mar Flores parece confiar en el poder de ese silencio, en la capacidad de su advertencia para marcar un antes y un después. Carlo Costanza padre, enfrentado a esta situación, tiene ante sí un reto comunicativo importante. Cualquier paso en falso podría reavivar la polémica o darle una dimensión mayor. Quizá por eso, hasta ahora, la prudencia parece ser la opción más sensata. Porque cuando alguien como Mar Flores dice que algo ya lo deja clarísimo, lo inteligente suele ser escuchar y reflexionar antes de responder. Este episodio, más allá del morbo y de los titulares, ofrece una lección interesante sobre la comunicación y los límites. En un mundo donde todo se dice, se comenta y se exagera, la claridad puede ser una forma de protección. Decir lo justo, marcar la línea y no cruzarla. Eso es lo que muchos han visto en las palabras de Mar. También hay quienes perciben en este gesto una evolución personal. La Mar Flores de hoy no es la misma de hace 20 o 30 años. La experiencia, los golpes y los aprendizajes han moldeado una forma de estar en el mundo más serena, más consciente. Ya no necesita demostrar nada ni entrar en batallas públicas para reafirmarse. Le basta con ser fiel a sus principios y defender lo que considera importante. El mensaje a Carlo Costanza padre, en ese sentido,
no parece un ataque, sino una advertencia. Una advertencia que no busca humillar ni generar conflicto, sino prevenirlo. Es como decir, aquí están mis límites, respétalos. Y esa claridad, aunque incómoda para algunos, puede ser la base de una convivencia más sana, incluso en contextos complejos. Mientras el tiempo pasa y la polémica se enfría, queda la sensación de que este episodio no es un simple chisme pasajero. Es una muestra de cómo las relaciones, cuando están expuestas al ojo público, requieren una gestión cuidadosa y consciente. Mar Flores ha optado por la claridad y la firmeza. Carlo Costancia padre, por ahora, observa y decide cómo actuar. Quizá, con el tiempo, se sabrá más. O quizá no. Tal vez esta advertencia cumpla su función y las aguas vuelvan a su cauce sin necesidad de más declaraciones. En cualquier caso, lo que ha quedado grabado en la memoria colectiva es esa frase, pronunciada con calma pero cargada de significado, que resume toda una postura vital. Porque eso ya lo dejo clarísimo, no es solo una frase dirigida a una persona concreta. Es una declaración de intenciones. Es la voz de alguien que ha aprendido a proteger lo que ama, a decir no cuando es necesario y a hacerlo sin perder la elegancia ni la compostura. Y en un mundo donde el ruido suele imponerse, esa forma de comunicar resulta, paradójicamente, aún más potente. Al final, esta historia habla de respeto, de límites y de la importancia de saber cuándo y cómo alzar la voz. Mar Flores lo ha hecho a su manera, con una frase que ha bastado para poner sobre la mesa un mensaje inequívoco. Y aunque el destinatario tenga nombre y apellido, el eco de esas palabras resuena mucho más allá, recordando que la claridad, cuando nace de la convicción, puede ser la forma más eficaz de advertencia. Y es precisamente ese eco el que sigue resonando mientras el debate se alarga y se transforma, porque cuando una figura como Mar Flores habla, aunque sea poco, las ondas expansivas tardan en desaparecer. Con el paso de los días, la frase se ha ido reinterpretando, analizando desde ángulos cada vez más personales, casi como si cada espectador proyectara en ella sus propias experiencias con los límites, con las advertencias no gritadas y con esas conversaciones incómodas que, tarde o temprano, todos tenemos que afrontar. Hay algo profundamente humano en la forma en que Mar eligió expresarse. No fue una amenaza explícita, no hubo reproches ni acusaciones directas, pero sí una firmeza que no deja lugar a dudas. Esa es, quizá, la razón por la que tantas personas se han sentido identificadas con su actitud. Porque no siempre hace falta levantar muros visibles. A veces basta con trazar una línea clara y confiar en que el otro sabrá verla. Y si no la ve, el problema ya no está en quien la ha dibujado. En el entorno más cercano a Mar Flores se respira una mezcla de alivio y determinación. Alivio porque, según se comenta, llevaba tiempo sintiendo la necesidad de dejar clara su postura. Determinación porque no parece dispuesta a dar marcha atrás ni a suavizar el mensaje. Cuando una madre siente que debe proteger a su hijo, no suele hacerlo a medias. Y Mar, en ese sentido, ha sido coherente con la imagen que ha construido a lo largo de los años, la de una mujer que puede ser discreta, sí, pero nunca pasiva cuando se trata de los suyos. El apellido Costancia, cargado de historia y de simbolismo mediático, añade una capa más de complejidad a esta situación. Carlo Costancia padre no es solo una persona concreta, sino también una figura asociada a un legado, a una narrativa pública que no siempre ha sido sencilla. Esa carga hace que cualquier gesto suyo sea observado con lupa, y que cualquier comentario que le afecte, como el de Mar, se amplifique aún más. En ese cruce de historias, de pasados y de expectativas, la advertencia adquiere un peso casi simbólico. Algunos analistas del corazón han señalado que este tipo de mensajes suelen ser el resultado de una acumulación de pequeñas fricciones, de situaciones que, tomadas por separado, podrían parecer insignificantes, pero que juntas forman un nudo difícil de desatar. Nadie se levanta un día y decide lanzar una advertencia pública sin haber agotado antes otras vías. Por eso, muchos interpretan las palabras de Mar como el último paso antes de un silencio definitivo,
como una forma de decir que ya no habrá más avisos. También se ha hablado mucho del tono. Ese tono sereno, casi didáctico, que contrasta con la dureza implícita del mensaje. Mar no parecía enfadada, ni alterada, ni siquiera especialmente emocionada. Y, sin embargo, había una intensidad contenida que resultaba imposible de ignorar. Esa combinación de calma y firmeza es, para muchos, la prueba de que no se trataba de una reacción impulsiva, sino de una decisión tomada con plena conciencia. En las redes sociales, el debate ha sido especialmente intenso. Hay quienes aplauden la valentía de Mar Flores y la ponen como ejemplo de cómo gestionar situaciones delicadas sin caer en el espectáculo. Otros, más críticos, consideran que este tipo de advertencias solo alimentan la curiosidad y el morbo, y que al final acaban perjudicando a todos los implicados. Pero incluso entre los detractores hay un reconocimiento tácito. El mensaje fue claro, y eso, en un entorno tan difuso como el mediático, no es poca cosa. Mientras tanto, Carlo Costanza padre se enfrenta a un silencio que pesa. No responder también es una forma de comunicar, y muchos se preguntan si esa ausencia de reacción es estratégica, respetuosa o simplemente cautelosa. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que el foco sigue puesto sobre él, esperando un gesto, una palabra o incluso una señal de que el mensaje ha sido recibido y comprendido. Este episodio ha reabierto, además, un debate más amplio sobre los límites de la exposición pública. ¿Hasta dónde llega el derecho a opinar sobre la vida de los demás? ¿En qué momento una preocupación se convierte en una intromisión? Mar Flores, con su advertencia, parece haber querido responder a esas preguntas sin formularlas directamente. Su mensaje sugiere que hay espacios que no están abiertos al juicio externo, por mucho interés que despierten. No se puede ignorar tampoco el componente emocional que subyace en toda esta historia. Detrás de los nombres conocidos y de los titulares llamativos hay personas reales, con vínculos, afectos y conflictos que no siempre se pueden resolver de manera sencilla. Mar, como cualquier madre, arrastra miedos, expectativas y deseos de protección. Y Carlo Costanza padre, como cualquier figura paterna, carga con su propia visión de las cosas, con sus convicciones y quizá, con la dificultad de aceptar ciertos límites. Lo que hace especialmente interesante este caso es que no hay un enfrentamiento abierto, no hay una guerra de declaraciones. Hay, en cambio, una tensión latente, un cruce de mirada simbólico en el que cada parte parece medir cuidadosamente sus movimientos. En ese tablero, la advertencia de Mar funciona como una pieza clave que condiciona el juego a partir de ahora. Algunos expertos en comunicación han señalado que este tipo de mensajes, cuando se lanzan de manera tan medida, suelen ser más eficaces que cualquier ataque frontal. Porque no dejan margen para la victimización ni para la contraofensiva emocional. Son mensajes que apelan a la responsabilidad del otro, que le devuelven la pelota sin ruido, obligándolo a decidir qué hacer con ella. Y quizá esa sea la verdadera intención de Mar Flores, no generar polémica, sino provocar una reflexión. Hacer que Carlo Costanza padre se plantee hasta qué punto sus actos o palabras pueden estar afectando a un entorno que ella considera intocable. En ese sentido, la advertencia no es un cierre definitivo, sino una invitación a replantear actitudes. Con el paso de las semanas, la intensidad mediática irá disminuyendo, como suele ocurrir. Pero eso no significa que el mensaje pierda su efecto. Al contrario, a veces es cuando el ruido se apaga cuando las palabras cobran más sentido. Cuando ya no hay tertulias ni titulares, queda la esencia de lo dicho, la claridad de una postura que no necesita ser reiterada. Mar Flores ha demostrado, una vez más, que sabe moverse en ese terreno resbaladizo donde se mezclan lo personal y lo público. Ha hablado sin exponerse en exceso, ha advertido sin atacar, ha marcado límites sin dramatizar. Y esa habilidad, fruto de la experiencia y de una inteligencia emocional afinada, es lo que muchos destacan como su mayor fortaleza. Queda por ver cómo evolucionará la relación entre las partes implicadas. Si la advertencia servirá para reconducir la situación o si,
por el contrario, marcará una distancia definitiva. Pero, sea cual sea el desenlace, este episodio ya ha dejado una huella en el imaginario colectivo. Ha recordado que, incluso en el mundo del espectáculo y del corazón, hay reglas no escritas que conviene respetar. Al final, la historia de Mar Flores y su mensaje a Carlo Costancia padre trasciende el simple titular. Habla de la necesidad de proteger lo que es importante, de la valentía de decir basta sin perder la compostura, y de la fuerza que puede tener una frase cuando está respaldada por la convicción. Porque no siempre hacen falta discursos largos ni confrontaciones directas. A veces, basta con decir, con calma y determinación, que algo ya queda clarísimo.